Bien, ya estamos nuevamente aquí en Bien por Casa y ahora vamos a hablar de un tema interesantísimo. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, el celular que tengo conmigo, el celular que siempre llevo en la cartera, en el bolsillo o aquel que me pongo pues para conversar aquí en la oreja, estará haciéndome daño de alguna forma? ¿Estará irradiando ondas electromagnéticas que finalmente podrían dañar mi cuerpo, dañar la estructura de mi célula? Bueno, se dice mucho sobre estos temas. Han habido muchas investigaciones sobre este tema, pero ninguna ha sido concluyente. Así que vamos a conversar ahora con un experto a ver qué nos dice. Vamos a descubrir si los celulares y antenas afectan a nuestra salud y nos encontramos con Rafael Muente, que es profesor en Derecho de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días, ¿cómo estás, Cecilia? Ahora, dice, profesor en Derecho de Telecomunicaciones, o sea, derecho de las empresas de telecomunicaciones. No, derecho de las telecomunicaciones, en o verdad. del usuario. No, en verdad el derecho es uno solo y regula tanto las relaciones de las empresas con los usuarios como el Estado con las empresas y los usuarios. Es que se dice mucho frente a esto, ¿no? Digamos, al inicio, yo hago un paralelo, probablemente... Claro, no tenga relación aún, aunque no sabemos porque finalmente las investigaciones siguen, ¿no? Hace muchos años con el tema del tabaco también se creía que el tabaco no era dañino, ¿no? Sí. Es más, digamos, las tabacaleras también, salían en defensa y decían, pero por favor, nadie se ha muerto, nadie tiene nada. Pues tras años de estudios, ¿no? Realmente se concluyó que sí era muy dañino y que sí podía producir muchísimas enfermedades, entre ellas 18 tipos de cáncer. Pero claro, estamos hablando de algo completamente distinto porque en este caso el tema de las ondas electromagnéticas pertenecen esencialmente al campo de la física, ¿verdad? Ahora, de alguna forma estaría la biología implicada también porque estamos nosotros de por medio y nosotros somos quienes usamos y portamos estos celulares. ¿Qué hay de cierto por supuesto, que daña? Bueno, aquí hay algunos temas que hay que entender de una manera un poco ordenada. Primero, ¿de qué tipo de ondas estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de emisiones, ondas, rayos o como se le quiere decir, ¿no? Electromagnéticas, como bien has dicho, que son de determinada naturaleza, ¿no? Las que escuchamos, por ejemplo, en la radio, nuestra televisión, que estamos viendo ahora todos en estos momentos, nos llega a través de cierta onda. Nuestro aparato de televisión es un receptor de una onda que viene. Los hornos microondas, que muchos tienen en casa. Ahora, los hornos microondas sí son bravos, ¿ah? Sí. Porque sí, digamos, tengo entendido, según lo que he leído, que estamos hablando de las mismas, el mismo tipo de ondas, pero claro, mucho más magnificadas, ¿verdad? Por supuesto, por eso tenemos todo cerrado, etcétera, Claro, etcétera, ¿no? Pero peligroso. sí, pero es el mismo tipo de ondas con mucha mayor intensidad, ¿cierto? Entonces nosotros vivimos rodeados de ondas, el Wi-Fi, el Bluetooth y todo ese tipo de ondas que están a nuestro alrededor. Y los celulares son este otro tipo de ondas, pero de la misma naturaleza. Estamos hablando de lo mismo en distintas frecuencias, ¿no? Para que los aparatos no se interfieran entre sí. Entonces estamos hablando en verdad de lo que se llama técnicamente radiaciones no ionizantes, que no transforman la materia. Hay otras sí que transforman la materia. Por ejemplo, los rayos X. Cuando nos hemos ido a tomar una radiografía, todo el mundo se tiene que esconder, poner plomo, ¿no? Los rayos gamma, los rayos beta. E incluso los rayos ultravioletas, que sabemos de los cuales nos tenemos que cuidar cuando vamos a la playa. Los que ¿cierto? se usan en la radioterapia, ¿no? Los Por supuesto. gamma y los... Son también rayos, pero que sí científicamente causan... Alteran la materia y por lo tanto se requieren cuidados para ello. Pero no es el caso del tipo de ondas que emiten las antenas o los propios celulares, ¿no? Por lo tanto, de esa perspectiva no deberíamos tener el temor de que estas ondas en sí mismas pueden causar daño. Y la intensidad. ¿Cuál es el tema de la intensidad? Efectivamente, lo que has mencionado sobre los hornos microondas. Hay que cuidarse porque la intensidad es muy grande, porque sabemos cómo calienta la comida que está en el horno. Claro. Sin embargo, la intensidad de tanto los aparatos celulares que nosotros acercamos a nuestro oído o de las antenas que tenemos alrededor, pues tienen un nivel de intensidad muy bajo, que además está regulado para que, aún así siendo bajo, esté de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Ahora, pero en el caso de los hornos microondas, ahora, yo voy a funcionar un poco aquí como abogado del diablo, ¿no? Un poco para ir Perfecto. preguntando, porque tengo que agotar todas las posibilidades. En el tema de los hornos microondas, por ejemplo, generan incluso combustión.
¿sí? En los alimentos o digamos en toda esta materia orgánica que ingresa, ¿no? El celular lo que hace es que, digamos, calienta de tal forma desde la molécula hacia afuera, de tal forma que genera una combustión. Así es. Ahora, esto evidentemente estamos hablando de una intensidad muchísimo más Muchísimo alta. mayor. Pero la frecuencia del uso de un celular que tiene una intensidad mucho más baja, pero digamos la frecuencia con la que se utiliza, porque el horno microondas tú lo usas para un determinado momento, para una determinada función, 5, 10, 15 minutos a lo mucho, si es que vas a cocinar algo, y se acabó. Pero hay personas que pueden estar realmente todo el día hablando por celular, personas que incluso trabajan con el celular. Entonces la pregunta es, en el tiempo, digamos, en la prolongación del tiempo en la cual uno está con el celular pegado al cuerpo, ¿no estará el daño? Para nada, porque en verdad esa energía no se acumula. Si estuviéramos hablando de acumulación, no como un vaso que vamos llenando de agua hasta que se rebalsa, podríamos estar hablando de algo así. Pero en este caso, en verdad, no existe una acumulación, sino simplemente pequeñas, vamos a decirlo así, emisiones que en verdad no causan acumuladamente ningún daño, ¿no? Entonces no estamos hablando de ningún riesgo. Y esto, ojo, en el mundo, porque no en el Perú no solamente son celulares, en el Perú se usan desde los años 90 prácticamente, pero el celular existe en el mundo ya masivamente en mediados de los 80. Y los países que han tenido niveles pues de uso de celulares mucho más intensos que nosotros, hablamos pues, por ejemplo, Finlandia, ¿no? Donde está esta compañía Nokia, tenía pues un nivel de utilización de celular que era más de 100%, o sea, la gente tenía más de un celular en promedio y lo viene usando pues durante décadas. Y se ha observado que no ha habido una mayor incidencia de cáncer o ninguna otra enfermedad que pueda relacionarse con ello. Investigaciones longitudinales, vale decir, estas investigaciones que miden a largo plazo. Exacto, sí. Exacto. La OMS ha conducido estudios epidemiológicos, así se le llaman, durante mucho tiempo. Y en verdad la conclusión es, bueno, no se ha encontrado ninguna relación entre el uso del celular, el mayor uso del celular y algún tipo de enfermedad relacionada, ¿no? Tenemos una pregunta, Nick nos escribe, dice, ¿es cierto que cuanto más sofisticados son los celulares, más radiación tienen? No, en verdad no es así. No hay una relación. No, porque en verdad la señal que emiten, vamos a ver, hay una emisión, ¿no? Que viene de las torres, las famosas torres que todo el mundo les tiene pavor, y los celulares, y en verdad un celular normal va a funcionar exactamente igual que un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente. Y funciona con la misma frecuencia. Pero antes, digamos, o sea, los celulares antiguos no tenían la opción de captar una señal Wi-Fi, mientras que los smartphones, ¿no? Ya vienen o con el internet, digamos, provisto por la compañía, o captan de la señal Wi-Fi. Correcto. Entonces, como que ya tienen muchas cosas a la vez. No, cierto. Y nuevamente, nosotros vivimos, ya no podemos vivir sin el celular y sin estar conectados, ¿cierto? Pero todas estas emisiones están sujetas a cierta normatividad. En todo el mundo hay una frecuencia y una intensidad posible respecto de ello. El Bluetooth de los celulares, el Bluetooth, esta opción que permite, digamos, que incluso se pueda intercambiar información de un dispositivo a otro a través del aire, ¿no? Sin mediar por un cable, ¿no? ¿Afectaría de alguna forma también? Es exactamente el mismo tipo de radiación. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Todos estamos dentro de la gama de las radiaciones no ionizantes y toda esta intensidad ya está normalizada, o sea, ya está regulada por los propios fabricantes, de manera que en verdad no se ha demostrado ningún tipo de afectación o riesgo a la salud por ello, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando estamos cerca a un parlante, ¿sí? Y, digamos, va a entrar una llamada al celular y en el parlante suena un sonido típico, tan, 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 una cosa así? ¿Qué efecto se está dando ahí? Porque lo único que está ocurriendo es que hay una interferencia de señales, ¿no? Obviamente, cuando se recibe una señal de telecomunicaciones, que es cuando una estación base, una torre, una celda, como se le llama, se intenta conectar con el receptor en ese momento, que es el teléfono, pues se produce una interferencia con ciertos elementos de la electrónica del aparato.
Entonces, lo que Entonces, se son escucha dos es eso. ondas como que están jugando una con Se otra. comienzan a acoplar y comienzan a interferir una con la otra, ¿no? Tenemos una pregunta de Arlene que en realidad se me ha adelantado y muy bien porque yo justo estaba por plantearte esto. ¿Por qué algunos celulares, dice ella, han explotado al interior de un bolsillo? Hemos recibido noticias, ¿no?, de muchas personas de diferentes partes del mundo que han incluso filmado y han acreditado, ¿no?, que el celular que han usado de la nada ha recalentado y ha explotado. Algunas personas incluso dicen frente a esto que de ninguna forma nunca se debería contestar una llamada cuando el celular está cargando la batería, ¿no? Otras personas simple y llanamente lo han dejado y por una cuestión aleatoria, digamos, han visto explotar su celular. ¿Qué sucede con esto? Son casos muy extraños, ¿no? Casos muy raros en donde en verdad podría pensarse que había un defecto de fabricación, algunos elementos que han entrado, se han cruzado, cables por dentro, que pueden haber generado una situación así, pero son contados casos. Yo no recuerdo que en el Perú se haya informado que algo así haya pasado. Todo aparece en el extranjero. Sí. Y normalmente cuando ha ocurrido algo así, los fabricantes han investigado. Los fabricantes son los primeros en querer asegurar a sus usuarios, a sus compradores, que no hay ningún problema. Y en verdad son tan contados los casos que no podría decirse que existe una preocupación al respecto, ¿no? O sea, es un caso muy aislado. Son casos aisladísimos Y que en todo caso, se deben a un defecto de y fabricación. muchos casos han sucedido con cargadores que no son originales. Ajá, eso sí es un punto importante, ¿verdad? Sí. Eso sí es un punto importante. Sí, yo algo así escuché. No es bueno entonces poner a cargar tu teléfono con un cargador Bamba. Lo que pasa es que sabemos lo que es lo Bamba, ¿no? Lo Bamba, los materiales, la mano de obra, todo es de una calidad inferior a la que está garantizada por el fabricante, así que en verdad no es recomendable. ¿Qué otro, digamos, cuidado deberíamos tener frente al uso del celular? Uno es el que me acabas de mencionar, no cargarlo con un cargador que no es el original. ¿Algún otro cuidado? En verdad el celular si es bien cuidado, si es bien tratado, digamos, no está en contacto con el líquido, con el agua, por ejemplo, ¿no? Podríamos malograr la batería si es que se cruzan los terminales positivo y negativo. Pero en general el celular es bastante seguro, ¿no? Se podría decir que antes los celulares, los primeros que salían, estos casi ladrillos, eran además un arma de seguridad, ¿no? Pero hoy en día en verdad no existe ninguna otra recomendación relativa a la salud en relación a los celulares. Son bastante seguros y se usan pues obviamente masivamente en todo el mundo, ¿no? Claro que sí. Perfecto, Rafael, muchísimas gracias. Bueno, ha sido bastante aclaradora esta explicación, bastante esclarecedora, así que si tenías miedo pues de utilizar tu celular o de repente tenerlo todo el día, tener que trabajar con él, pues por lo menos hasta el momento no ha habido ningún resultado de ninguna investigación que haya sido determinante y que diga pues finalmente que hace algún daño a la salud, así que hasta el momento hay que estar libres y despreocupados de poder usar tranquilamente nuestro celular. Muchísimas gracias. Gracias, amén. Nos vamos a un corte y regresamos para